Gloria a Dios. La verdad es un privilegio poder tomar este lugar. No es fácil, porque este lugar se tiene que tomar con mucho respeto, con mucha honra. Y no es fácil porque Dios habla a tu vida cuando uno tiene la oportunidad de preparar el tema. Dios está hablando a tu vida. Primeramente habla el corazón que te va a exponer para poder consolar también. Gracias a Dios por la vida del pastor y de que él nos ha puesto esta oportunidad de poder compartirles algo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Miren, hermanos, hace unas 2 semanas estaba yo preparando un tema para poderlos compartir, pero hace apenas la semana pasada vino a mí un sentimiento de angustia, de temor, vino a mí una ansiedad. Entonces yo, la verdad, nunca había experimentado una sensación de ese tipo y me preocupé por mi esposa, por mis hijas, pues por las cosas que estaban alrededor mío. Yo sentía que algo iba a pasar. Le hablo a mi esposa, le comento que si estaban bien o qué estaba pasando. Me dice que todo está bien, las niñas estaban ya con ellas. No sé si a usted le ha pasado que a veces siente ese temor, que viene a usted ese tipo de angustias, que a veces no sabe qué es lo que va a suceder. Y hacía cuentas de que en la semana había estado escuchando noticias. Yo tengo la costumbre de ver en la noche un programa de opiniones. Me acuerdo que mi esposa me decía, ya vamos a empezar a ver noticias. Entonces, yo al empezar a ver noticias, pues prácticamente las noticias son puras noticias de tragedia, secuestros, violaciones, feminicidios, cosas tan aterradoras que termina uno de alguna manera apanicándose. Porque pues uno está viviendo día a día, ¿no? Y no está exento a vivir una tragedia de esa índole. Tal vez eso afectó mi corazón, mi mente, y empecé a sentir esa ansiedad. Yo nunca la había experimentado. Y cambié el tema porque yo estaba preparando otro tema y un día antes de que sucediera esta ansiedad en mi vida, yo tengo una Biblia, la tengo descargada aquí en el teléfono y diario me mandan un versículo y me mandaron este versículo con el cual quiero compartirles. Y este versículo trajo a mi vida paz, trajo a mi vida esperanza. Y eso hoy vengo a compartir contigo, que no todo está perdido, va a haber esperanza en tu vida, va a haber paz, va a traer consuelo. Sea la cosa que estés viviendo, sea el gigante que sea levantado enfrente de ti, el Señor tiene el poder para librarte de él. Voy a empezar con este versículo. El tema que quiero compartirles hoy es cobra ánimo, Dios pelea nuestras batallas. Miren, ustedes tienen la versión de Reina Valera. A mí el versículo que me había llegado fue de Crónicas, segunda de Crónicas 32, 7, 8. Nada más que está en la nueva versión internacional. Entonces, algunas palabras van a cambiar. Y por eso lo proyecté aquí en la pantalla para que estuviéramos en el mismo sentido. Si gustan podemos leer este versículo en segunda de Crónicas. Si quieren lo leemos en la Reina Valera y posteriormente pasamos a verlo en la nueva versión internacional. ¿Quién me puede apoyar con esa lectura? Versículo 7. Del 7 al 8. 32. Segunda de Crónicas 32, 7 y 8. Es así. Esforzaos y animaos. No temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria y de toda la multitud que con él viene. Porque más hay con nosotros que con él. Con él es el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza de las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, mientras
golpeaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus Ya. siervos a Jerusalén para decir, Era hasta mucho. perdón, Pero está bien. Bueno, lo voy a leer en la versión, nueva versión internacional. Segunda de Crónicas 32, 7, 8. Dice así: cobren ánimo y ámense de valor. No se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien más que es más poderoso. Él se apoya en la fuerza humana, mientras nosotros contamos con el Señor, nuestro Dios, que nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Al oír las palabras de Ezequías, rey de Judá, el pueblo se tranquilizó. Hermanos, estamos viviendo en tiempos muy difíciles, donde el temor se va apoderando cada vez más de las familias. No solamente de las familias, las naciones, incluso dentro de la misma iglesia. Y esto poco a poco va a empezar a consumirnos. Vemos cómo la maldad se ha estado multiplicando y esto puede traer consecuencias a nuestra vida. Vamos a empezar a confiar menos en Dios y empezar a confiar más en la sabiduría propia que podamos tener. Empezamos poco a poco a rechazar lo que Dios tiene para nosotros. Mateo 24, 12 dice la palabra así: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, nosotros estamos sumergidos en un mundo donde está la maldad, poco a poco va aumentando. Y eso nos va afectando porque cada vez nos hacemos poco sensibles y empezamos a ser indiferentes incluso a la necesidad de otros. Y empezamos a tomar esas actitudes egoístas y prácticamente empezamos a experimentar miedo, inclusive podemos empezar a tener incertidumbre en nuestra vida. Va a haber, puede haber egoísmo, empezamos a vivir nada más para nosotros. Inclusive toda esta información que día a día podemos estar recibiendo del mundo, pues prácticamente que son muertos, secuestros, lo que estaba comentando, que las noticias nos están dando, nos van a empezar a robar nuestra paz. La misma enfermedad, apenas se manifestó esta pandemia, no sé si sea pandemia todavía lo del coronavirus, las naciones se ponen en alerta, empieza a haber un caos colectivo, empieza a haber miedo, de la verdad, entre la gente. Y eso es lo que quiere el enemigo, empezarnos a robar la paz. Empieza a haber esa falta de sensibilidad moral, falta de sensibilidad espiritual. Todo esto nos ha ido cauterizando la conciencia, hermanos. Vamos a repetir la lectura, segunda de Crónicas 32, 7, 8. Hermanos, vamos a empezar. Cobren ánimo y ármense de valor. No se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Él se apoya en la fuerza humana, mientras nosotros contamos con el Señor, nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Al oír las palabras del rey Ezequías, rey de Judá, el pueblo se tranquilizó. Hermanos, tenemos que empezar a confiar más en Dios. En este pasaje podemos ver 3 pasos que nos van a ayudar a poder vivir confiados y llevar una vida un poco más tranquila. Vemos el primer paso: no dejes que el desánimo controle tus emociones. Segundo paso, entender que Dios pelea nuestras batallas. Y tercer paso es buscar una palabra que nos tranquilice. El primer paso: no dejes que el desánimo, hermano, controle tus emociones. La definición de desánimo yo la estaba buscando y algo muy simple dice que es la falta de esperanza, de fuerza o de energía para resolver o emprender algo. El diablo eso quiere hacer, hermano. Quiere interferir en tu comunión con Dios. Quiere que tú estés desanimado, que pierdas esa fuerza, que pierdas esa esperanza. Y eso es lo que a veces los problemas empiezan a minar nuestra vida. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Por qué el rey ordena esto y por qué
el rey Ezequías les da esas palabras de aliento. Vamos a hacer voy a ver un poquito de historia. Asiria, este rey de los asirios, Asiria era un gran imperio en los tiempos de Ezequías. Controlaba la mayor parte del Medio Oeste y su territorio cubría todo lo que hoy en día es Irán e Irak. El rey Nabucodonosor, en el pasado, antes de este rey, invadió las 10 tribus y este rey quería lograr lo mismo. Ellos conquistaban, imponían grandes tributos y los subordinaban al pueblo que conquistaban. Así se empezaban a forjar los imperios. En este mundo, hermano, el Señor quiere subordinarte. El enemigo quiere subordinarte. Quiere poner una gran carga, inclusive financiera, a tu vida. Quiere cobrarte ese tipo. Quiere conquistarte. Vamos a ver esa amenaza del rey. Ahora sí vamos a 2 de Crónicas 32:1. Ahí en su Biblia, hermanos. Dice, después de estas cosas y de la fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Hermano, no permitas que el miedo, el temor, la angustia, el desánimo conquiste tu fe. El rey Ezequías reacciona ante semejante cosa que ya le venía. Hermano, a ti se te levanta un problema, tienes que reaccionar. No nos podemos dar el lujo de meternos debajo de la mesa, de correr, dejar la responsabilidad a nuestra esposa, a ver quién lo resuelve, los suegros, la suegra. Nosotros como varones nos ha dado la autoridad, Señor, de ser esos líderes. Así como el rey Ezequías vio el peligro para el pueblo, él se levantó, dio esa palabra de ánimo. De esa misma forma nosotros debemos ser en el lugar, dar esa palabra de ánimo a nuestra esposa, a nuestros hijos. De una amiga tocó mi corazón y yo, la verdad, me duele, ¿no? Que tus hijos o tu esposa padezcan alguna ansiedad, algún problema, algún conflicto, y espero que esta palabra te sirva a ella, te sirva a ti. De lo que se trata es que nos edifiquemos los unos a los otros. No permitas, hermano, que el enemigo conquiste tu fe y no caigas en el desánimo. Pero, como les digo, el rey Ezequías reaccionó. Dice en 2 de Crónicas 32, seguimos en el versículo 2-3. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo, y conmigo consejo, con sus príncipes y sus hombres valientes para cegar las fuentes de las aguas que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron, y conmigo le apoyaron. ¿Qué hubo? Consejo y apoyo. Hermanos, busca siempre el consejo. El consejo primeramente de Dios, pero también, hermanos, busca, así como Ezequías buscó el consejo de esos hombres valientes, tú también tienes que acercarte a esos hombres valientes. Acércate a un hermano maduro, un maduro que profese, un hombre que profese tu misma fe. Puedes acercarte con un pastor, con el líder, con algún hermano en la fe, pero que sea maduro. Hermano, busca ese consejo, porque solo así vas a poderte abrir a ver las nuevas expectativas. Porque si sigues luchando tú con los problemas solo, de verdad no vas a poder avanzar. El desánimo, hermano, va a tratar de evitar que busques ayuda. A todas costas. Viene a ti ese miedo, viene a ti la pena, viene a ti la vergüenza, la desconfianza, incluso la soberbia. Y eso te van a evitar buscar ese consejo y el apoyo. Podemos estar a lo mejor inmersos en problemas financieros, en desempleo, alguna enfermedad, algún problema serio, y a veces queremos trabajarlo nosotros mismos.
Si hermano estás enfermo y necesitas ayuda, acércate a él. No luches con la enfermedad solo. Hermano, si estás desempleado, acércate a alguien. Busca consejo, busca apoyo. No luches solo con eso. Agárrate a Dios, a las promesas que Dios ha dado a tu vida. Hermano, también incluso podemos ser víctimas de un pecado que nos está atormentando. Necesitamos buscar un consejo. La palabra mentirosa, la lengua esa mentirosa, la murmuración, la envidia, la codicia, no sé, infinidad de pecados que podemos estar nosotros practicando o podemos ser parte de eso. Y a lo mejor tratamos de luchar para poder librar esas situaciones y no podemos. Yo en este caso quiero compartirles algo que nunca, la verdad, en público lo he comentado. Yo estuve por muchos años atrapado en un pecado de inmoralidad. No me da vergüenza ahora decirlo, pero antes la misma vergüenza, el temor, el qué van a decir, no podía buscar mi consejo. Yo estaba siendo oprimido por la pornografía, y no es para que se asusten ni que se persiguen. O sea, para el mundo es algo muy natural, está a la mano. Tristemente, en aquellos tiempos yo fui expuesto desde muy pequeño a ver la inmoralidad. Desde los 8 años, yo tenía hermanos mayores, tengo hermanos mayores y ellos de alguna manera, yo por seguirlos y todo, pues yo fui expuesto a todo eso. Y para mí, yo fui creciendo, para mí ver ese tipo de cosas era algo muy natural, muy natural. Ustedes podrán decir, oye, los papás, ¿qué están haciendo? Es una responsabilidad muy grande. Más bien preguntémonos, ¿qué estamos haciendo nosotros? En aquel tiempo, la pornografía, hermanos, era muy difícil de accesar. No era barata, había que comprarla. Y hay un ejemplo que se dice, ¿no? La pornografía es cara, en aquel tiempo te costaba y el agua te la regalaban. Ahora en estos tiempos es al revés, el agua te la cobran y la pornografía es gratis. Es una herramienta que el enemigo usa para destruirte, para enfermar tu mente, enfermar tu corazón. Si no destruye la familia, primeramente te destruyes tú, hermano, porque inclusive puedes hacerte dependiente de eso. La pornografía, entonces vamos a estar en alguna etapa, dicen las estadísticas, que en alguna etapa de tu vida vas a ser expuesto a ella y te puede atrapar. Ese es el riesgo. Y no exenta a las mujeres. Todos estamos expuestos a ella. Y ahora más que nunca, porque está a la palma de tu mano. Ahora nuestros niños lo están haciendo, nuestros adolescentes, los padres de familia, pastores, hermanos. Nadie está exento de estar expuestos a esto. ¿Y saben qué, hermanos? Yo todo ese proceso que estuve viviendo, pues yo lo viví sin problema. Para mí era algo muy natural. Hasta que llego yo a los pies de Cristo, conozco de la palabra de Dios, y digo que sí, lo seguí haciendo. Tristemente, esto va a ocasionar problemas. Yo la verdad ya cuando ya no quería hacerlo, porque había algo en mí, ya el Espíritu Santo empezaba a redarguir mi corazón. Me decía que ya no lo hacía. Pero yo lo hacía en mis fuerzas, intentaba, y cuando yo quería nuevamente dejarlo a un lado, ya cuando me creía lo suficientemente firme, caía otra vez. Y constantemente. Fue algo que de verdad estuvo minando mi vida. Conflictos con mi esposa, en mi entorno, mi familia. Eso es lo que quiere el enemigo, destruirte. Él viene para hurtar, para matar, para destruirte. Y a través de eso el enemigo lo estaba logrando en mi vida. Hasta que vino a mí la vergüenza. Vino la vergüenza, mi esposa me confronta. Vino a mí una vergüenza, inclusive con mis hijas. Y me decía mi esposa, busca ayuda. Yo acepté el consejo, recibí ese consejo. Busca ayuda, busca un varón de Dios. Y gracias a Dios encontré un gran varón de Dios. De verdad, admiro y respeto.
me aconsejó. Hermanos, primeramente no me juzgó, me aconsejó, me dio palabras de aliento, me dio palabra del Señor, me exhortó. Y no solo eso, me dio seguimiento. Yo doblé mis rodillas, le entregué esta situación al Señor. Y el momento que yo confieso esto, la verdad es como si hubiera sido una losa en mi espalda. Cayó, me sentí verdaderamente libre. Gloria a Jesús. Hermanos, el enemigo te quiere tener atado. Y a través de eso, te va atado. Yo estaba atado, no saben, estaba atado. Pero gracias a Dios, gracias por la ayuda idónea, mi esposa que ha estado en este caminar, me ayudó, me aconsejó. Aquel varón de Dios que puso en mi camino, que me ayudó, pero sobre todo a Dios, que habían podido pues, darme de su amor a través de estas personas. Gracias y doy gloria a Dios porque ahorita con libertad, porque antes me daba vergüenza. Ahora realmente me siento libre. No es fácil porque vas a seguir luchando con tu carne. Pero en medida que tú te alimentes tu espíritu, hermano, el enemigo, tú lo vas a contener. Hermanos, el que cubre su pecado, ayúdenme. ¿Qué pasa? No prospera el que cubre su pecado. Mas el que lo confiesa y se aparta, misericordia. No solamente lo confieses, hermano, apártate de él. Porque yo antes lo confesaba, sí, pues sí tengo ese problema, pero no me apartaba. Mas Dios y su Santo Espíritu redargüyeron mi corazón. Y hice a un lado mi orgullo, mi pena, vergüenza, todo lo que me tenía atado para poder llegar a esta situación tan difícil, que no solo yo estaba viviendo. Varón, te exhorto, entrégaselo a Dios, entrégale tu pecado. A lo mejor no es esto, pero a lo mejor es otra cosa. A lo mejor sufres con el vicio, te gusta echarte tus traguitos y eres aquella persona que dice muchas palabras, maldices, murmuras. No sé, hermano. Habrá algún pecado en donde te sientas identificado. Busca el consejo, busca el apoyo, no cargues con ello tú solo. Está Dios, pero también usa varones esforzados, varones valientes, varones entregados a la obra para poderte dar palabra, para poder confirmar lo que Dios ya te ha dicho. Nuevamente el primer paso, no dejes que el desánimo controle tus emociones. Segunda de Crónicas 32, vamos al versículo 7, dice, cobren ánimo y ármense de valor. Hermano, cobra ánimo ante el reto que tienes enfrente y ármate de valor. Continúa diciendo, no se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército. Hermano, no te asustes ante la crisis que estamos viviendo. Este mundo está patas para arriba. Todo está en contra de los preceptos bíblicos. Ante la enfermedad, no te asustes, hermano. No te acobardes. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos de asustarnos, hermano? ¿Por qué no debemos acobardarnos? La misma palabra nos dice. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. ¿Quién es ese? Cristo Jesús, hermano. La verdad, esto debe de motivarte. O sea, no estamos solos. Hay una ofrenda de palmas al Señor. Y verdad que a veces cuando empezamos a vivir la palabra, cuando hacemos viva la palabra en nuestra vida, empezamos a vivirla en su camino, en su dirección, y aceptamos la corrección del Señor. Empiezas a gozarte cuando escuchas este tipo de palabras, este tipo de mensajes. Hermanos, nosotros contamos con alguien que es más poderoso y creador, y Él es nuestro Padre. Tenemos que recordar, hermanos, que nuestra lucha, dice en Efesios 6:12, no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad
en las regiones celestiales. Pero nuestro Dios responde de esta forma, o sea, es nuestra lucha contra ellos, pero el Señor, miren cómo responde en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Es algo que nos debe de dar ánimo. Él ya venció en la cruz. Nosotros a veces caminamos derrotados porque no hacemos viva esta palabra. Él ya llevó eso en la cruz. Jesús, hermano, triunfó en la enfermedad, en esa enfermedad que está atormentando al mundo. Nos libró de la esclavitud del pecado, de la muerte eterna. Él ya nos dio vida eterna a través de ese sacrificio hermoso, que gracias a Él, a esa obra redentora, nosotros podemos ser salvos. Esto debe animarte y debe darte esperanza. Y de esto damos pie al segundo paso. El segundo paso es entender que Dios pelea nuestras batallas. Segunda de Crónicas 32, en el versículo 8, dice así: Él se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, que nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Él se apoya en la fuerza humana. Habla del rey de Asiria. Pero hermano, tristemente, muchos caemos en esto, nos apoyamos en nuestras ideas, en nuestros conceptos, en nuestras experiencias, y no tomamos en cuenta a Dios, lo desechamos. Y en muchas ocasiones, que no tomamos en cuenta a Dios, es en las decisiones importantes. A veces no tomamos en cuenta a Dios en nuestro trabajo, en algún negocio que vayamos a hacer. Siempre hacemos negocios a veces sin tomar en cuenta a Dios y escuchando el consejo. Inclusive para los jóvenes a veces debemos de tomar en cuenta a Dios para inclusive buscar una pareja. No nada más es tomar bajo tu educación, bajo tus experiencias. Necesitamos empezar a tomar en cuenta a Dios en todas las cosas que nosotros vamos a estar haciendo. Y a veces no tomamos en cuenta a Dios y por eso las cosas nos van mal y nos empezamos a quejar. Y ahí sí tomamos en cuenta a Dios para reclamarle, para decirle: Dios, ¿por qué ahora estoy padeciendo esto? ¿Por qué este Señor me defraudó? ¿Por qué sigo enfermo? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Porque sigues comiendo lo que no debes de comer? ¿Por qué me defraudó fulanito, Pues porque no debías de hacerlo. No te unas al yugo desigual. ¿Por qué mi marido me maltrata? ¿Por qué mi esposa me sobaja, no me respeta? Nos empezamos a quejar con Dios, pero si antes no le tomamos en cuenta, es por eso que debemos de tomar en cuenta a Dios. Pero Dios dice que peleamos. No debemos de quejarnos. Proverbios 3, 5, 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Una palabra, hermanos, estos versículos son los primeros versículos de los que impactaron mi vida hasta la fecha. Y dada la casualidad, hoy lo pude compartir. Cuando nosotros dirigíamos nuestra vida bajo nuestra propia opinión de desechando a Dios, es cuando peor nos va. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones por nuestra propia cuenta y hemos hecho a un lado a Dios? ¿Cuántos? Creo que la mayoría. Y te puedo asegurar que a veces terminas arrepintiéndote de la decisión que tomaste, porque no tomamos en cuenta a Dios, porque tratamos de ser sabios en nuestra propia opinión. Hermanos, si había alguien que vivía así, ese era yo. Hermanos, toda la parte de mi adolescencia, de mi vida adulta, Dios estuvo desechando. Yo creí sin creer en Dios. Para mí Dios no existía. Para mí Dios era una fábula, era una mentira. Yo me burlaba de la gente que me compartía de Dios.
hasta ofenderme. No sé si llegué a golpear a alguien, pero faltas no me faltaron para llegar a ese punto. Yo no tenía a Dios en mi vida, seguí viviendo y tomaba mis decisiones bajo la educación que mis padres en su etapa les tocó darme, la educación que tomé en la escuela, bajo mis propias experiencias que fui acumulando al pasar de los días de la vida. No conocía nada de Dios hasta que tuve verdaderamente ese encuentro con Dios. Muchos de los hermanos conocen nuestro testimonio de mi esposa, el mío, de cómo yo fui a los pies de Cristo. No voy a hablar en profundidad sobre eso, yo nomás lo que les puedo decir, que yo era un ateo, que inconverso, que no creía, que odiaba, que creía solo en mí mismo, abracé filosofías del mundo, conceptos, pero Dios obra de una manera poderosa. Utilizó la vida de mi hija al punto de morir con una enfermedad que se desconocía, y a través de esa enfermedad es que yo le conozco. Él obra maravillosamente. No voy a entrar a detalles porque es una historia que es muy conmovedora y me quebranta cada vez que entro en detalle, y no voy a entrar en detalle. Lo único que les quiero decir es que a través de este milagro, porque fue un milagro, yo empecé a recordar todo lo que la gente iba y me compartía de un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que sanaba, un Dios que restauraba, un Dios que hacía todo lo que tú requerías, que te daba vida y vida en abundancia. Yo, todo este vivir de mi adolescencia, parte de mi vida de adulto, yo crecí tomando decisiones incorrectas y venían consecuencias una tras otra, porque estaba yo alejado de Dios, hasta que veo este milagro en mi vida, que doblo mis rodillas y empiezo a darme cuenta que no soy yo, porque lo hacía en mis propias fuerzas. No soy yo, era Dios que tenía que obrar. Y Él obró maravillosamente. Yo declaro a Dios en mi corazón, en mi vida, y empieza Él a obrar. Eso no quitó de mí que iba a vivir consecuencias de todo el desorden que yo había estado viviendo. Sin embargo, el Señor tuvo compasión de mí, tuvo misericordia y tuvo cuidado de mí, de mi esposa, de mis hijas. Yo voy a los pies de Cristo, pero aún así, yo seguía esos patrones que el mundo te da, y sigues viviendo en desorden, sigues haciendo cosas que deberías ya haber dejado en la palabra de Dios. Pero sin embargo, yo seguía algunas cosas, vivía en desorden, mis finanzas estaban totalmente desordenadas. Llegamos a puntos donde a veces no teníamos ni para comer. Era algo muy difícil vivir en situaciones de esa magnitud. Pero hay un evento que marcó mi vida en esa parte del área financiera. Voy a dar un testimonio sobre cómo Dios obró. Nosotros estábamos jóvenes, adquirimos un crédito para pagar la casa, y es un crédito para tener casa. Estuvimos pagándola unos meses. Después, por el desorden que yo les comento, empecé a caer en mora. Después ya no podía pagar, estábamos preocupados, traía angustia en mi vida, traía preocupaciones. Empecé a escuchar a personas, escuchar consejos de otras personas que no tenían nada que ver. Me afilio a un grupo llamado Guarzón. Me dicen, no, nosotros te vamos a resolver el problema, vas a dejarte pagar, y tú al final te vas a quedar en tu casa y no vas a pagar ni un quinto, y se acabó. Pues tú te entusiasmas y dices, pues órale, ¿no? Pues le entro. Pues yo, ante mi situación de no poder pagar, pues le entré. No hice caso a lo que Dios me había dicho. No tomé en cuenta lo que Dios quería para mí. Mas, sin embargo, Él ya me había dado la gracia, más que yo tenía que hacer lo que me correspondía hacer. Mas, sin embargo, este proceso que estuvimos viviendo
de no pagar, vinieron demandas, fue una situación muy difícil. Llegamos al punto de perderla, ya estaba bien rematado la casa y ya andábamos pensando en entregarla. Bueno, yo estaba pensando en entregarla, me fui a la decisión más fácil. Pues la entrego y ya. Pero Dios ya me la había dado, no estaba cuidando lo que Dios había depositado en mi mano. Sin embargo, ahí entran las cosas, normalmente salió de idóneo. Doy gracias a Dios por su vida porque ella habla, dice que luego no le hago caso. Pero no, sí le hago caso. En esta ocasión él me decía que no, que nos esforzáramos, que le echáramos ganas. Y realmente hubiera querido que ahorita mi esposa estuviera aquí compartiendo esta parte porque es algo que los dos vivimos la mano poderosa. No quiere, si no voy a llorar. Yo voy a llorar yo y no voy a poder terminar. ¿Qué pasa? Entonces estuvimos al punto de perderla. Empecé a hacer caso a lo que mi esposa hacía, nos hicimos había pasado algo. Yo ya estaba decidido a entregarla, pero había una persona de otro garzón que me decía, no la entregues, ¿cómo crees? Entonces yo le decía, no, es que yo la verdad de subir al garzón a mí me incomoda, yo la verdad pues creo en Dios, yo estaba diciendo soy cristiano, pero pues ya no quiero vivir así, ya no quiero seguir con esas cosas. Y ella se impactó cuando le dije, es que yo ya prefiero entregarla, yo estoy confiando en que Dios va a hacer algo y esperando que sea su voluntad. Si la tengo que entregar, la voy a entregar. Y se sorprendió. En ese proceso, viene esta persona, nos consigue una reestructura. Dice, mira, ya te conseguí una reestructura. Órale, hermanos, si yo pagaba 3 pesos y no podía, ahora me tocaba pagar 6 pesos. Entonces me dice, oye, ¿cómo vienes con esto? Pues no voy a poder, si no puedo pagar 3. Pues es que es lo que hay. ¿Lo tomas o lo dejas? Platico con mi esposa y se acabó. Decimos, pues vamos a empezar a confiar en Dios. Empezamos a tomarlo en cuenta. Empezamos a hacer las cosas, pues prácticamente como Él quería que las hiciéramos. Empezamos a obedecer. Empezamos a arreglar nuestras finanzas. Ella abrió una lavandería. El día que yo fui a firmar la escritura, abrió una lavandería. Con mucho esfuerzo la logramos poner. Yo apenas empezaba en el taller de mecánica y a empezar a confiar. Decimos, pues vamos a entregárselo a Dios. Si Él no lo dio, Él tiene que ser fiel. Tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. No me voy a quedar de brazos cruzados como anteriormente ya lo había hecho. Ahora tengo que hacer las cosas diferentes. Y de verdad, hermanos, me acuerdo que llegó el primer pago. Híjole, estábamos sorprendidos. Porque entre los dos, porque ella daba la mitad y yo daba la otra mitad. Entre los dos juntamos y me acuerdo que orábamos, cada vez que juntábamos el dinero para pagar, dábamos gracias a Dios y honrábamos, porque Él es fiel y honra su palabra. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Perdón, hermanos, es que a mí estas cosas me dan mucha emoción. Y Él honró mes con mes. Llegó un punto donde yo dije a mi esposa, ya no vas a pagar tú, yo me voy a encargar. Teníamos ganas de comprarnos un carro y mi esposa se animó y dice, mira, con lo que yo pagaba mi parte de la casa voy a comprar el carro. Órale pues, vamos a confiar en Dios, seguimos trabajando y tener confianza en Dios. Y mi esposa solita se aventó todo el crédito y lo pagó de principio a fin. Y yo seguía pagando. Y es tan fiel el Señor que después le dije a mi esposa, ¿sabes qué, esposa mía? Ya te voy a sacar de trabajar, ya no quiero que no es la cosa material, sino
Y así terminamos. Yo, de verdad, saqué a mi esposa de trabajo, por decirlo así. Y le digo, mira, aprovecha, tienes a tus hijas, ve a tus hijas, atiéndelas a él. Dios ha sido fiel. Y hasta la fecha, el Señor ha sido fiel. Hermanos, estamos a dos pagos de culminar ese crédito. Y de verdad el Señor ha sido fiel poderosamente. Porque no se te hace, repito. Es como obró en mí, restauró mis finanzas, restauró la relación con mi esposa, con mis hijas. Y hemos estado viendo la fidelidad de Dios en esa área. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque empecé a tomar en cuenta a Dios en cada una de las cosas que están haciendo. Hermano, no te apoyes en la fuerza humana. Nosotros contamos con un Señor todopoderoso que es Dios. Hermano, si cuentas con Dios, Amén. Él va a hacer. Él hará. Confía en Él. Él lo va a hacer. Involúcralo en tus cosas. Así dice, reconócelo en todos tus caminos. En todos tus caminos. No dice nada más en uno. En todos tus caminos. Y Él va a enderezar tus veredas. Porque nos brinda su ayuda y Él pelea nuestras batallas. Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Debemos estar tranquilos, hermanos. Aunque se levante el que se tenga que levantar, reconoce que Dios va a ser el que va a pelear. Y creo que cada uno de nosotros podemos testificar cómo Dios ha empezado a obrar en ciertas áreas de nuestra vida, cuando creemos y confiamos en Él. Y de esto pasamos al tercer paso, que es muy, muy importante. Tercer paso dice: busca una palabra que te tranquilice. En la historia, en el versículo 8 dice, en la parte B dice: al oír las palabras de Ezequías, rey de Judá, el pueblo, ¿qué pasó? Se tranquilizó. Repite conmigo: se tranquilizó. Hermano, si tú escuchas la palabra de Dios, Él te va a tranquilizar. Por eso debemos de tener mucho cuidado en lo que escuchamos. ¿Qué estás escuchando, hermano? En la hora de la prueba, en la hora de la enfermedad, en la hora en la que te tienes que enfrentar a ese gigante. ¿Qué estás escuchando? ¿La televisión? La televisión están los horóscopos, están noticias negativas, que si estás padeciendo empleo y vas a las noticias, lo que te van a decir: la economía está caída, hay mucho desempleo, o sea, te va a desanimar. ¿Qué estás escuchando? ¿Estás escuchando falsos maestros? ¿Doctrinas torcidas? Esas doctrinas de la prosperidad que lo único que hacen es enriquecer a los siervos de Dios, si es que son siervos. Los enriquecen y empobrecen al pueblo. Y lo único que hacen es levantar altares al dinero. Y la gente lo único que busca es dinero. Buscan a Dios porque quieren dinero y creen que a través del dinero van a solucionar todos tus problemas. Estás equivocado. El único que va a solucionar tus problemas es Dios. Nadie más. O estás escuchando al terapeuta, al psicólogo. Y no es por menospreciar a los terapeutas ni a los psicólogos. Mi esposa es psicóloga y ella misma coincide conmigo. No hay cosa más poderosa que Dios. El psicólogo nada más trabaja en la psique, pero Dios trabaja más profundo, en el alma, en el espíritu, y de ahí vienen todas las perversidades. ¿Qué escuchas cuando estás en medio de la prueba, hermano? Te pregunto. Vamos a observar lo que sucedió con el pueblo después de que Ezequías le había hablado al pueblo, ya les había dado esa palabra de aliento, ¿no? ¿Qué pasó con el pueblo? El rey de Asiria ya había enviado mensajeros a las puertas de Jerusalén para amedrentar al pueblo. Vamos a Segunda de Reyes 18, del 28 al 30. Si alguien me puede apoyar con esa lectura, por favor.
duerman. Segunda de Reyes 18, del 28 al 30. Es que esta historia la podemos ver en Reyes, en Crónicas y en Isaías. Voy a ver. A ver, pastor. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá. Y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrán librar de mi mano. Y no sabe Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno su vid y su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo. ¿Hasta ahí? Hasta el 32 ya. Ok. Hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas y de aceite y de miel. Y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. Miren, hermanos, el mundo así es. Él te va a decir que no creas en Dios, que es un mentiroso. Así como este mensajero, Rabsacés, estaba injuriando, estaba amedrentando al pueblo, también les estaba dando como que una opción. De alguna manera quería pactar con ellos y les estaba ofreciendo pues esta tierra, sus viñas, donde hay leche y miel. El mundo así te va a ofrecer, hermano, te va a decir: mira, lo de Dios ya pasó, ahora lo nuevo es esto, y con esto vas a obtener esto. Y ahí el pueblo estuvo de alguna manera tentado a desobedecer la palabra que ya los había tranquilizado. O sea, vino un mensaje de querer de alguna manera pactar, ¿no? Primero decir que era un mentiroso Ezequías, y no solo Ezequías, sino Dios. Como si ahorita viniera uno y dijera que el pastor es un mentiroso, que todo lo que está diciendo es mentira, que no le crean. Y mucho más mentiroso aquel Dios en el que él cree. Así trabaja el mundo. ¿Y qué pasó? El pueblo fue tentado, escucharon. ¿Y qué fue lo que pasó? Mira, esta parte se me hace como la historia en Génesis, cuando Eva fue tentada. De alguna forma, dice Génesis 3:4, ¿cómo opera la serpiente? Fíjense. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comas serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también su marido. Así opera el enemigo. Dice que la serpiente era astuta y fue, tentó, le engañó. Y la verdad, aquí hay una actitud. Dice: la serpiente era astuta, te va a hablar al oído, te va a engañar. Aquí vemos que Eva cambió su fe, cambió la fe de Dios por la fe de Satanás, creyó más en lo que Satanás le estaba diciendo que lo que Dios ya le había dicho. ¿Cuántas veces tú estás creyendo lo que el diablo te está diciendo y empiezas a desechar? Y a veces nuestras actitudes hacen que hacemos a un Dios mentiroso. Así fue al principio. Por una mujer, por el hombre, por una persona entró el pecado a este mundo. Pero hermanos, por uno nos ha redimido. Amén. Amén. Hermanos, el primer pecado de la humanidad es la incredulidad. Yo pensaba que era la desobediencia, no, la incredulidad. La incredulidad te va a llevar a desobedecer. Y este mundo está lleno de incrédulos a causa del engaño del enemigo. Mira, hermano, el no creer en Dios es el fundamento de todos los pecados. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hermano, el enemigo quiere que no le creas a Dios.
quiere que le creas más a Él. Él quiere que desobedezcas. Él quiere apartarte de todas las bendiciones que tiene para ti. Eso es lo que quiere el enemigo. Quiere matarte, quiere destruirte, quiere hurtar tu paz, quiere robarte tu paz, quiere matarte físicamente, quiere infinidad de cosas, quiere destruirte, quiere destruir a tus hijos. Por eso es bien importante que estamos escuchando, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto está en Romanos 10:17. Tenemos que empezar a oír la palabra de Dios, las sagradas escrituras, la Biblia, hermanos. Empezarla a leer, a escuchar. Hermanos, la Biblia nos fue dada para que nosotros conozcamos a Dios. A medida que nosotros vamos conociendo más a Dios, le vamos creyendo más. Y a medida que le vamos creyendo más experimentamos su poder. Y a medida que nuestra fe va creciendo, vamos a empezar, como consecuencia vamos a empezar a obedecer la palabra de Dios. Por eso es bien importante la fe. Y que tú puedas conocer a Dios. Para eso fue dada la Escritura, que conocieras a Dios, para que puedas obedecer y puedas creer sobre todo en Él. Dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Nosotros a veces podemos decir que somos cristianos, que somos hijos de Dios, pero somos rebeldes, somos reprobados para toda buena obra, porque con nuestros hechos no demostramos que realmente conocemos a Dios. Las Escrituras continuamente nos van a poner en evidencia. Este versículo nos pone en evidencia porque nos podemos decir muy cristianos, pero nuestra vida demuestra que no lo somos. Regresando a la historia, ya vamos a acelerar esto porque ya tarde. El pueblo estaba escuchando amenazas por parte de los asirios. No solo eso, el rey envió cartas también para atentar al fuego, para blasfemar contra de Dios. Vemos aquí en Segunda de Crónicas 32:17. Dice, además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo, ¿cómo los dioses de las naciones, de los países, no pudieron librar su pueblo de mis manos? Tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Hermanos, cuando el mundo te dice que no puedes, Dios te dice, todo lo puedo en Cristo. Siempre va a haber una palabra que te va a alentar a salir adelante. Proverbios 1:33, más que el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor del mal. El resultado, hermanos, de oír la palabra de Dios es que vas a habitar confiadamente, vivirás tranquilo y sin temor al mal. Qué hermosa consecuencia por oír la palabra de Dios. El pueblo, ¿qué respuesta tuvo después de todo esto? Porque pues ya le cubrieron al pueblo, ya les ofrecieron pues casi te vamos a perdonar la vida y va a haber lujos, ¿no? Vas a vivir una vida más tranquila. Segunda de Reyes 18:36 dice, pero el pueblo, ¿qué hizo? Cayó y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual él había dicho, no le respondáis. Hermanos, a veces tenemos que quedarnos callados, tener que ser obedientes a lo que Dios ya nos dijo. Aquí el pueblo fue obediente y cayó. Cayó de boca, no de que cayó que se fue. Cayó y fue obediente. Eva no fue obediente, ni mucho menos Adán. Ellos sí desobedecieron, cambiaron. Pero aquí el pueblo fue firme. El pueblo fue firme y obediente a la orden del rey. El rey Ezequías, ¿qué hizo? En Segunda de Reyes 19:14, tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y después de que hubo leído, subió a casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Hermanos, Ezequías le entregó el conflicto a Dios y después oró
De esa manera nosotros, es un ejemplo de lo que también podemos hacer. Entregarle verdaderamente el problema a Dios, exponérselo tal cual es y orar. El versículo 19 de Segunda de Reyes dice: ahora pues, es cuando viene la oración de Ezequías. Es una oración en algunas, de lo que es crónicas, viene de una forma, pero a resumidas cuentas. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo Jehová, que tú eres Jehová, Dios. Él entrega el problema y oran no para beneficio propio, oran para exaltar el nombre de Dios, porque las naciones iban a ver que solo Jehová es Dios. Porque ya habían vencido los asirios a todos los pueblos y reinos que estaban a su alrededor, y a todos sus dioses ya los habían quemado. Solo faltaba uno. Pero ¿quién creen? Se levantó victorioso. Nuestro Dios es hermoso. Entrégale el problema a Dios, sea cual sea, hermano. Sé específico en tu oración. La oración es la mejor forma de demostrarle dependencia de Dios, y la manera que nosotros nos comunicamos con el Padre. Como respuesta a esto que sucedió, viene la respuesta de Dios en Segunda de Crónicas 32:21. Dice: Jehová envió ángel, el cual destruyó a todos los valientes y esforzados, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, ahí lo mataron a espada sus 2 hijos. Imagínense qué tremendo. Santiago 4:7. Sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá. Sométete a Dios, resiste la tentación, resiste al diablo, resiste esa prueba. Se va a ir. Dios la vencerá. Vimos 3 pasos, ya nada más para terminar. No dejes que el desánimo controle tus emociones, hermano. Entiende que Jehová pelea tus batallas. Busca una palabra que te tranquilice. Hermano, deja que Dios siga peleando por tus hijos, siga peleando por tu esposa, siga peleando por tus finanzas, siga peleando por el trabajo, siga peleando por aquel pecado que te tiene atormentado. Aprendamos a vivir confiados, aprendamos a disfrutar también sus promesas.